Hoy quería hablar de los oráculos, el oráculo de Delfos y otros oráculos que los griegos visitaban en el mundo antiguo. En la antigüedad, la adivinación era una fuente de saber religioso que permitía conocer el futuro, pero también, en cierto modo, obrar de la mejor manera con respecto a ese posible porvenir, conjurando las fuerzas divinas. Solo hay que reparar en la abundante presencia de oráculos que en la mitología y en los ciclos épicos de la literatura griega, así como en su papel fundamental en la tragedia griega y en el resto de la literatura clásica vemos aparecer, desde la poesía a la historia, a la filosofía, vemos una primera idea de la importancia de la adivinación en el mundo griego. En Delfos, que vemos aquí, en la Grecia central, estaba el principal santuario mántico de la antigua Grecia. Era a la vez un símbolo cultural de todos los griegos, independientemente de sus ciudades de origen, de sus enemistades, de sus rivalidades, y era un lugar de obligada peregrinación. Podríamos decir que era, con todas las diferencias temporales, era un equivalente de la Meca para los griegos. Los griegos iban allí a consultar su oráculo y para asistir a los festivales religiosos, artísticos y deportivos que allí se celebraban, los Juegos Píticos. Estaba situado en el centro, en lo que los griegos consideraban que era el centro del mundo, el ónfalos, el ombligo del mundo, el centro de la tierra. Allí estaba el templo de Apolo, donde la sacerdotisa, o las sacerdotisas, porque variaron entre una y tres, la Pitia o Pitonisa, emitía sus vaticinios en trance. Representaba este santuario la esencia de la identidad panhelénica. Para los griegos, la auténtica adivinación, o mantiqué tecné, se relacionaba con la manía, la locura sagrada, y en este sentido eran muy diferentes a los romanos que habían heredado la adivinación de los etruscos. Para los etruscos era una técnica muy elaborada y, sin embargo, para los griegos era una locura sagrada que era inducida por los dioses. Los griegos infundían a la profetisa esta locura para poder comunicarse con los humanos, para poder transmitir en trance estas visiones. El arte de adivinar procedía así principalmente de la inspiración de Apolo, pero había otras formas de conocer la voluntad de los dioses, basadas en la observación de señales, del movimiento de las hojas, de los árboles, de los astros, de prodigios, de rayos, etc. Estas sí más organizadas y que había que estudiar, una tecné, esta más parecida a la de los etruscos. Mito, leyenda e historia confieren a los oráculos un lugar preeminente en la cultura antigua. La voz de los dioses tenía una presencia cotidiana entre los griegos, gracias a la adivinación, porque la religión griega era carente de dogmas, no tenía libros sagrados, no tenía revelación. Miraba a Delfos y a los otros oráculos como la más alta autoridad religiosa de consulta preceptiva para ciudades, para particulares, a la hora de resolver cualquier tema problemático que superase los límites del conocimiento humano, ya fuese una guerra, una disputa familiar, un
el saber pues, dónde tenían que fundar una nueva ciudad al colonizar un nuevo territorio, etcétera, etcétera. En definitiva, se trataba de una forma de comunicarse con el más allá, una suerte de mediación ante los dioses y potencias sobrenaturales, para obtener el mejor trato en este mundo y en el otro. Y existía una cierta ambivalencia negociadora, muy helénica, la verdad, por otra parte también muy humana en general, que se ve tanto en el mito como en los oráculos transmitidos, ya sean estos históricos o literarios, porque tenemos muchos oráculos que nos han llegado que probablemente hayan sido apócrifos, es decir, inventados por los autores, bueno, pues porque eran bonitos. Eso de si non è vero è ben trovato, pues es probable que haya sido así por parte de diversos autores. Por ello, los oráculos, en más de un sentido, se mueven en un ámbito tremendamente ambiguo. No contestaban de manera directa. Los testimonios que se han transmitido en las fuentes literarias, con preguntas y respuestas oraculares, se sitúan entre la historicidad y la ficción, como por ejemplo los numerosos oráculos que refiere Heródoto, entre otros autores antiguos. Es probable que la mayoría de los oráculos transmitidos por Heródoto se los haya inventado él o se los haya transmitido alguien que se los ha inventado, pero los ha dado por buenos. La intención literaria es ejemplarizante o propagandística de sus testimonios. Los hace poco fiables para el historiador de las religiones, pero enormemente atractivos para el lector. Otros casos, luego veremos ejemplos de estos oráculos. Otros casos nos acercan más a la historia, como las inscripciones que se conservan sobre piedra a cargo de una ciudad o de un particular para recuerdo de la profecía, en agradecimiento a la divinidad, o las numerosas fuentes literarias o arqueológicas con preguntas al dios, o los listados de consultantes, etcétera, que han llegado hasta nosotros. Pero consultar a los dioses suponía acercarse peligrosamente a los poderes del más allá. Y como toda comunicación formal con instancias superiores, su codificación estaba enormemente ritualizada y requería un sacrificio previo como pago y ofrenda propiciatoria, así como una purificación del consultante, ya sea esta literal o litúrgica o ambas cosas. Muchos de estos preparativos para la comunicación adivinatoria e incluso el proceso de consulta en sí se configuran antropológicamente como ritos de paso, ritos de iniciación vinculadas con la religión antigua. El procedimiento para formular las preguntas a un dios, un héroe o un personaje del más allá, representa las más de las veces un viaje del consultante. Aquí vemos los principales oráculos de la antigüedad de los que voy a hablar. Vemos Delfos, vemos Dodona, aquí está Dídima, aquí estaba Claros, que no está el nombre, y aquí está el oasis de Siwa. Había muchos más, pero estos son los principales y de los que voy a hablar hoy. En Dodona era un oráculo de Zeus, en Delfos era un oráculo de Apolo, en el oasis de Siwa era un oráculo de Zeus Amón, y en Dídima tenemos un oráculo de Apolo también. Vemos aquí Dodona, aquí tenemos Siwa, aquí tenemos, por ejemplo, el santuario de Trofonio, que está en Grecia Central, muy bonito de visitar,
precioso, pero bueno, este era menos importante, está en Levadea. Así, durante más de un milenio, el tiempo que media entre los primeros testimonios literarios de los oráculos, que aparecen en Homero y en Hesíodo, hasta su propia erradicación por los emperadores cristianos hacia el siglo IV, V de nuestra era, la adivinación proliferó en el mundo antiguo, tanto griego como romano, y contó con una clientela estable y fiel. Bien, ¿cuáles eran las funciones de la adivinación? El oráculo en sí, por ofrecer una definición amplia, es la respuesta más o menos misteriosa de un ser sobrenatural, sea un dios, un héroe o el espíritu de un muerto, a una pregunta acerca del porvenir, que se ofrece a través de un intermediario humano, que en general se llama medium, en un lugar determinado y siguiendo un ritual preciso. En griego antiguo, el oráculo se expresaba con los términos mantiqué o mantella, de donde viene nuestra palabra mántica, y se refieren a la capacidad sobrenatural de ofrecer respuestas inspiradas por el Dios al adivino, casi una figura mítica, ya sea en un trance semejante a la demencia, la manía, o mediante procedimientos técnicos. Y es que la adivinación era para los griegos, además de un don de los dioses, una ciencia, un arte o un saber que se podía aprender en algunos casos. En la antigua Grecia, la mántica ocupaba un lugar muy destacado en la historia y en la literatura. Desde los orígenes, marcada por la figura de los adivinos míticos, como Tiresias, eran adivinos que en general vagaban por Grecia, hasta ya en la época clásica, cuando los oráculos, especialmente Delfos, sustituyen a los profetas individuales, vemos cómo va evolucionando desde época homérica hasta época clásica esta figura de la adivinación y de los que adivinan el futuro. Los profetas individuales no eran mortales inspirados, sino personas respetuosas de unos rituales determinados e inspiradas por los dioses. En sentido propio tenían lo que se llamaba entusiasmos. El entusiasmos significa el hecho de tener a Dios en sí. Esa es la traducción literal de entusiasmo. Luego estaban las personas que habían sido maldecidas. Tiresias fue una persona que recibió una maldición, pero a cambio recibió el don de poder profetizar el futuro. Bueno, pues había casos así. En Homero aparecen tanto adivinos como oráculos conviviendo. Estamos en un momento de transición entre esas personas que adivinan individuales a los lugares fijos donde ya van las personas a que les adivinen el futuro. El éxito posterior de los oráculos, cuya actividad debió comenzar hacia el siglo VIII, antes de nuestra era, cabría enmarcarlo dentro de la aparición de la polis griega. Es decir, ya ha terminado el mundo micénico griego, el de los grandes señores que tenían un adivino a su lado, y entramos en el mundo de la ciudad-estado, donde un lugar fijo es el lugar donde las ciudades-estado van a que les adivinen. Pero para comprender la adivinación en la antigüedad clásica, la mantiqué griega y después la divinatio latina, es necesario remitirse a los orígenes legendarios de esta, situados en los mitos y leyendas que sirven de base a la religión y la literatura griega. Y para ello hay que hablar de quiénes son los dioses que inspiran esta adivinación. En primer lugar, Apolo, Febo Apolo, el hijo de Zeus y de Leto, hermano gemelo de Artemis, y su padre. Aquí estoy adrede mostrando versiones arcaicas de estos dos dioses, estatuas arcaicas. Su padre Zeus,
que era una divinidad indoeuropea del firmamento, que son los primeros dioses de la adivinación. Como hemos visto en los santuarios que les he comentado, los primeros, estos están dedicados todos o a Apolo o a Zeus, ambos dioses celestes, dioses indoeuropeos celestes, dioses del cielo que todo lo ven, todo lo conocen y por lo tanto, por esa visión, pueden responder a las preguntas de los mortales. Sobre el nacimiento de Apolo, el sol brillante y su diosa hermana Artemis, asimilada a su vez a la luna, se cuenta un mito que fundamenta los orígenes de la adivinación. Zeus sedujo a la titánide Leto y esta, embarazada de los gemelos, huyó de la cólera de Hera. Su esposa, justamente celosa, porque Zeus no paraba, era peligroso, y buscando un sitio seguro para dar a luz, Leto no encontraba en la geografía mítica del mundo, solo un lugar se atrevió a dar cobijo a la fugitiva, contraviniendo la voluntad de Hera. Y era una isla pedregosa llamada Ortigia, que después de la creación del mundo era el único pedazo de tierra que quedó sin un lugar fijo. Era una isla que vagaba, que flotaba sobre las aguas. Junto al único árbol, hoy en día, si visitamos Delos, como algunos de mis viajeros han visitado conmigo, pues sigue habiendo una palmera. Hoy hay más árboles. En la antigüedad decían que solo había una palmera. Leto se refugió bajo la palmera con la complicidad de Poseidón, dios de los mares, y esperó el parto durante 9 noches y 9 días y finalmente nacieron los gemelos. Primero Artemis y luego Apolo. Como agradecimiento divino, la errabunda isla fijó su posición en el Mediterráneo, justo en el centro del mundo, y allí fue bautizada con el nuevo nombre que hiciera honor al luminoso dios, Delos, que significa la brillante. A partir de ahí se quedó fija y ahí es donde se puede visitar. Cada sitio que dice que Apolo y Artemis nacieron allí, cada sitio dice que es el centro del mundo y cada sitio tiene un santuario a Apolo. En cuanto a Zeus, el primer dios adivino se considera que es Zeus, cuyos oráculos eran pronunciados en numerosos santuarios, siendo el más antiguo el de Dodona en Épiro. El santuario oracular de Dodona, por cierto, citado por Homero, citado por Hesíodo, conoció un declive hacia el siglo IV, luego ya hablaremos con más detalle de él. Los oráculos de Zeus eran transmitidos, entre otros, por incubación, es decir, los sacerdotes dormían y cuando despertaban, pues interpretaban esos sueños y transmitían a los peticionarios pues, el resultado. Para permanecer en contacto con los dioses bajo un aspecto octónico, es decir, en contacto con la tierra, debían dormir en el suelo, andar con los pies descalzos y nunca lavarse. No sé yo, los peticionarios cuando llegasen a estos sacerdotes debían oler, pero bueno, este es el santuario de Dodona, como se puede ver hoy, y un roble, quizá descendiente del roble original, no lo sabemos, pero en todo caso ahí está el roble de Dodona. Más tarde se interpretaban por el ruido del viento sobre las hojas de los robles de Dodona, y así es como se expresaba el dios. Luego también había unas sacerdotisas llamadas las palomas, que practicaban una forma de auspicios mirando el vuelo de las aves, y así también transmitían sus interpretaciones a los peticionarios. Y algunas y transmitían las contestaciones en estas
tablillas de plomo, algunas y otras de bronce, que se han encontrado a miles en Dodona, y eso nos viene muy bien porque podemos saber, no la pregunta, pero sí la respuesta. Y la escribían en un sistema que se llama bustrofedón. Se escribía de derecha a izquierda y cuando se acababa la línea se seguía de izquierda a derecha y luego así se seguía. Bustrofedón quiere decir como el camino de un buey, cuando ara un campo, que iba en un sentido, luego volvía a ir, y así escribían las tablillas. Zeus adivino era también consultado en Olimpia y se dirigía a los sacerdotes de allí, que se llaman los Yámides, vía las llamas del sacrificio. Se hacía un sacrificio de un animal y en las llamas se leía el futuro. Lo que enseñaban también a los arúspices, leyendo las respuestas en las entrañas extraídas de la víctima, que solían ser cabras. En época clásica, Zeus oracular está sobre todo presente en Egipto, identificado con Zeus Amón. En los oráculos griegos, como he dicho, hay dos voces, la voz de Apolo y la voz de Zeus. En Delos tenemos la voz de Apolo. Delos fue uno de los primeros santuarios históricos de Apolo, identificados por la arqueología desde al menos el siglo IX antes de nuestra era. Delos, tras el primer establecimiento humano en la isla, en el tercer milenio antes de nuestra era, y su desarrollo en época micénica, albergó un oráculo que funcionaría hasta época bizantina. Cuenta el himno homérico a Apolo Delio, un himno escrito en el siglo VII a.C., que Leto, la madre del dios, hizo un trato con esta isla, con la pequeña isla. Y entonces ahora cito el himno. Y dice: si estás dispuesta a acoger a mi hijo Apolo y a albergar su gran templo, nunca serás rica en rebaños, pastos o vegetación, pero si recibes el templo de Apolo el flechador, todos los hombres ofrecerán sacrificios aquí y alimentarás a tus habitantes por medio de sus donaciones, pues tu suelo es pobre. Y así fue. Delos se convirtió en el centro económico de Grecia y en época helenística era el banco más importante, en época helenística y romana era el banco más importante de todo el mundo clásico, y también el principal centro de intercambio de esclavos. Entonces, aquí el santuario de Delos, que vemos aquí en una reconstrucción, se convirtió en el centro económico del mundo clásico. Los primeros festivales que se hicieron allí, porque congregaron a todos los griegos, antes que los Juegos Olímpicos, antes que los Juegos Píticos, donde coros de muchachos y muchachas bailaban y entonaban cánticos en honor a Apolo una vez al año, y una vez al año los jonios de toda Grecia, de todo el mundo griego, viajaban allí para realizar sus ofrendas a Apolo y recibir oráculos. Pese a ser una isla muy pobre, que la vemos aquí, se hizo muy rica. En cuanto a Dídima, que vemos aquí, en Asia Menor, aquí vemos ya con más detalle en la costa de Asia Menor, cerca de Mileto. Esto es la tierra que ha sido rellenada desde la antigüedad por los aluviones del río Meandro. Dídima, según la leyenda, en este lugar Leto había concebido a Apolo también. Es decir, hay muchas leyendas que dicen que donde Leto dio a luz. Y luego Apolo se enamoró de un pastor local que se llamaba Branco y le dio el don de la clarividencia. De este ancestro pastor recibirían el nombre los Bránquidas, que desde entonces fueron los sacerdotes que tenían el don de la clarividencia y ejercieron su autoridad en el santuario hasta la época romana. El oráculo de Dídima funcionaba
de manera similar a los demás oráculos como el de Delfos. Los consultantes acudían al santuario, preguntaban a la divinidad sobre cuestiones personales, políticas, sociales, y Apolo les transmitía su respuesta a través de una sacerdotisa que entraba en trance, pronunciaba los oráculos en verso. Estas respuestas solían ser ambiguas, con doble sentido, y dejaban un amplio margen a la interpretación. Dídima tuvo una amplia historia y se construyó este templo enorme. Cuando viajamos allí, estas columnas son tan grandes que para abrazarlas hace falta 8 personas, para que se hagan una idea de su inmenso tamaño. El oráculo alcanzó una fama enorme y recibió valiosas ofrendas de personajes como el faraón Necao II, el rey Creso de Lidia o algunos reyes persas. Sufrió varios saqueos y destrucciones, como el de los persas durante la revuelta jónica, el de Jerjes, y bueno, fue reconstruido varias veces, en particular Alejandro Magno lo reconstruyó. Me voy a saltar el oráculo de Claros, porque si no, no tendremos tiempo. En cuanto a... Esto es lo que queda, desgraciadamente, del oráculo de Claros, que está en Turquía actualmente. En cuanto al de Dódona, está en la antigua región de Épiro, en el noroeste de Grecia, y fue uno de los centros oraculares, fue probablemente el más antiguo y venerado del mundo helénico. Pero muy pronto pasó de moda, por decirlo de alguna manera, en favor de Delfos. Los orígenes son difíciles de determinar, pero el hecho de que los sacerdotes de Zeus aún realizasen ritos terrestres, tónicos, puede estar relacionado con el hecho de que fuese un oráculo relacionado con una diosa madre anterior, pre-indoeuropea, es decir, anterior a la llegada de los griegos. De hecho, aquí está enclavado en un lugar precioso, maravilloso. Épiro es una de las regiones para mí más bonitas de Grecia y muy poco conocida. Aquí precisamente se han encontrado betilos. Los betilos son estatuas parecidas a menires con 2 caras y que eran, pues eso, una masculina, una femenina, y aquí se asociaba a Dios con Dioné, que es la forma femenina. Zeus se decía Dios y Dioné es la forma femenina de Zeus, con lo cual en origen había un dios hermafrodita o un dios que no tenía sexo, como en muchos casos de los primeros de los dioses, la evolución del animismo. Eso ocurría también mucho entre los romanos y entre los dioses más primitivos romanos. Y entonces la evolución era crear una diosa femenina y hacerlos pareja. Entonces el oráculo aquí se podía pedir tanto a Zeus como a Dioné. Zeus Naios, el Zeus de las fuentes, y su consorte Dioné, de los cuales aquí tenemos una moneda de época helenística del siglo III. Aquí ya he comentado los métodos de adivinación: el roble, las sacerdotisas, las palomas sagradas, y luego se transmitía en hojas de plomo. A nivel arqueológico vemos aquí una reconstrucción de cómo debió ser el santuario, y vemos aquí cómo eran las tablillas de plomo. El oráculo comenzó a perder importancia ya en el periodo helenístico, en el siglo IV, en favor de Delfos, y fue cerrado por el decreto del emperador Teodosio. El sitio fue redescubierto en el siglo XIX y las excavaciones arqueológicas han revelado el complejo, que incluye un teatro, un estadio y varios templos. En Egipto tenemos el oráculo de Siwa, que vemos aquí
que está cerca de la frontera con Libia. Es una región que hoy es remota, pero en la antigüedad era remotísima. La fecha exacta de su fundación es bastante incierta. Se cree que el oráculo existía al menos desde mediados del siglo VII, antes de nuestra era. Este oasis ha estado habitado al menos desde tiempos prehistóricos, desde el Neolítico, y su aislamiento contribuyó a preservar su cultura única y distintiva. Hoy en día ahí viven los siwis, que son los bereberes más orientales del mundo. Esto es de la última vez que fui y que había una tormenta de arena. Allí había un templo a Amón, que se fusionó con Ra. Aquí tenemos a Amón-Ra con sus cuernos de carnero, y después se fusionó se convirtió en Zeus-Amón, que tenemos con los cuernos de carnero, es decir, una divinidad sincrética egipcia y griega. El centro, aquí vemos la Acrópolis de Siwa, y aquí vemos el templo de Zeus-Amón con su oráculo. El centro del oráculo era el templo de Zeus-Amón, del cual quedan solo ruinas. Los sacerdotes del templo actuaban como intermediarios entre los consultantes y el dios. Y las consultas al oráculo probablemente involucraban rituales complejos, posiblemente el uso de sustancias psicoactivas, como el silfión. El silfión era una planta que desapareció ya en época de Nerón. De hecho, envió una expedición para encontrar silfión y no encontró, para inducir estados alterados de conciencia en los sacerdotes. A pesar de su ubicación remota, aquí estaban restaurándolo cuando fui la última vez, a pesar de la ubicación remota, el oráculo de Siwa ganó fama internacional. Era conocido por su precisión y se creía que sus profecías eran infalibles. Líderes, generales, figuras prominentes de todo el mundo mediterráneo viajaban largas distancias para consultar el oráculo sobre también asuntos de Estado, guerras, decisiones personales. Quizás la persona más famosa que lo visitó fue Alejandro Magno. Lo visitó en el 331 a.C. y allí lo recibieron según las fuentes, con el nombre de hijo de Amón. Claro, ya lo habían declarado los sacerdotes de Amón en Menfis, lo habían declarado como faraón, y todos los faraones eran hijos de Amón. Entonces no es que lo declarasen allí, lo declarasen divino, es que ya había sido declarado divino, pero le venía muy bien a nivel político, y entonces pues de paso dijo, bueno, pues me han divinizado, y vamos, esa es mi teoría, que le vino bien de cara a sus súbditos orientales, y bueno, pues aprovechó y dijo que lo habían divinizado el propio oráculo. Durante el periodo tolemaico y el periodo romano, después de la conquista de Egipto por Alejandro Magno, el oráculo continuó funcionando. Los Ptolomeos fueron a menudo, y en época romana su influencia disminuyó gradualmente. Seguía siendo importante, pero más como centro turístico. Los lugares que había visitado Alejandro Magno a nivel turístico eran importantes, porque existía el turismo en la antigüedad. Los romanos construyeron nuevas estructuras en el oasis, pero más por cuestiones militares, para detener invasiones y saqueos, y mejoraron sus rutas de acceso.
algo que los romanos hacían muy bien. Con el surgimiento del cristianismo y posteriormente del Islam, el oráculo de Siwa perdió gradualmente su importancia religiosa, pero muy despacio. La inercia en cuestiones religiosas suele ser muy larga, y como aquí no llegaban tanto los poderes políticos, pues eso, la inercia duró mucho. El templo fue abandonado progresivamente y cayó en ruinas, y sin embargo el oasis de Siwa siguió siendo habitado, preservando muchas de sus tradiciones únicas, sobre todo bereberes. Y curiosamente fue una base importante de los británicos durante la Segunda Guerra Mundial. El oasis a nivel arqueológico fue redescubierto por exploradores europeos en el siglo XVIII y ha sido objeto de muchas investigaciones arqueológicas. Y bueno, pues cuando yo fui no había hoteles, ahora según parece hay 2, y uno con electricidad, así que ya se puede ir a visitar con más comodidad. Y llegamos al caso de Delfos. El santuario se construyó en un lugar conocido en la antigüedad, en la muy alta antigüedad, como Pito. Este lugar, que carece de etimología aceptada, se relaciona con la gran serpiente que, según la mitología, vigilaba el lugar y que se llamaba Pitón, en época pregriega. Del término pitón procede el de Pitia o Pitonisa, nombre de las sacerdotisas del templo que interpretaban las respuestas. Hay restos de ocupación del santuario desde el Neolítico. En época micénica, en el 1400, ya había una primera aldea con un santuario, pero no hay ninguna prueba de que hubiese un oráculo. Los primeros restos del santuario, como ya que podría ser un oráculo, pertenecen hacia el 800 aproximadamente, con un altar al que siguió un templo arcaico. En la mitología indica que Apolo llegó y mató a la serpiente Pitón con su arco y tomó posesión del oráculo. Esto probablemente es una alegoría de la llegada de los pueblos griegos, que era un pueblo indoeuropeo, que tenía dioses celestes y eminentemente masculinos, que desplazaron a los dioses locales, los pueblos que llamaban pelasgos, que era un término que englobaba a todos los pueblos que había en Grecia antes de la llegada de los griegos, que tenían diosas, sobre todo terrestres, tónicas, diosas madre, quizá, basadas en la tierra, y cómo los dioses indoeuropeos ocuparon el lugar de estas diosas madre terrestres. Y entonces, bueno, pues en la mitología muchas veces son leyendas, pero son leyendas que en parte están reflejando realidades muy lejanas, realidades como la llegada de un pueblo que se sobrepone a otro, pero que en parte crea un sincretismo religioso y está aprovechando parte de la religión del anterior, como más tarde el cristianismo utilizó parte hizo un sincretismo con las religiones politeístas griegas y romanas. Pues aquí estamos probablemente viendo la misma situación, pero evidentemente esto son interpretaciones que no podemos asegurar. ¿Cómo funcionaba el oráculo en época clásica? Pues la verdad es que no tenemos ningún relato de ningún autor que nos lo cuente entero, pero sí tenemos pequeños trocitos, pequeños fragmentos con los cuales podemos reconstruir. Plutarco fue sacerdote de Apolo claro, él mismo no podía contar cosas que estaban prohibidas, que eran secretas, algunas de ellas, pero sí que nos cuenta algunas cositas y entre todos los autores, pues al final podemos reconstruir. La Pitia, o Pitonisa,
Se sabe que la elección de este personaje se hacía sin ninguna distinción de clase social. A la candidata solo se pedía que tuviese una vida y costumbres irreprochables. Se nombraba de manera vitalicia y se comprometía a vivir para siempre en el santuario. No sabemos si le pedían su opinión o si le pedían a sus padres y la cogían y se la llevaban. Durante los siglos del apogeo del oráculo era necesario nombrar hasta 3 pitonisas para poder atender a todas las peticiones, las innumerables consultas. Sin embargo, al principio y en tiempos de decadencia solo había una, que era suficiente para los oráculos que se requerían. Según Diodoro de Sicilia, originalmente la Pitia era una joven virgen, pero a raíz del rapto y la violación de una de ellas por un joven de Tesalia, se decretó que a partir de entonces tenía que tener 50 años por lo menos, aunque debería seguir vistiendo como una doncella. Los consultantes tenían una entrevista con ella unos días antes del oráculo, con ella y los sacerdotes. Y el oráculo se celebraba un día al mes, el día 7, que se consideraba como la fecha del nacimiento de Apolo. Por otra parte, en invierno no había oráculos, porque se creía que Apolo en esa época viajaba al país de los hiperbóreos, es decir, al Polo Norte, y como no estaba, pues no podía hacer consultas. Y los días de consulta, la Pitia se purificaba en la fuente de Castalia. A continuación realizaba ofrendas a Apolo y después los sacerdotes vertían agua fría sobre una cabra. Si la cabra tiritaba, era una señal de que Apolo era receptivo a consultas. Si no, pues no. No sé cómo harían, las bañarían siempre con agua caliente o algo, porque si no, pues... Los consultantes eran de todo tipo, desde grandes reyes hasta gente pobre. Entonces, no se dice en ningún momento lo que pedían como ofrendas, pero en todo caso debían ser acordes con la riqueza de las personas, porque en ningún momento se dice que rechacen a nadie por ser pobre. Con lo cual, pues eso, debían aceptar desde unos pocos granos hasta grandes regalos, pero eso, en ningún momento se rechaza a nadie por el nivel de su ofrenda. Entonces, en primer lugar, los que solicitaban un oráculo se purificaban con agua en las fuentes de Delfos y a continuación se establecía un orden de consulta. No sabemos cómo se establecía ese orden de consulta. Una vez establecido el orden, se pagaban las tasas correspondientes y luego se ofrecía un sacrificio en el altar que había delante del templo. Y por último, el consultante se presentaba ante la Pitia y hacía sus consultas oralmente. Es decir, hablaba con ella, como vemos aquí. Se conoce muy poco sobre lo que ocurría a continuación, sobre la parte del ritual. Se sabe que la Pitia se sentaba en un trípode que estaba en un espacio llamado Aditón, en el fondo del templo de Apolo Pitio, pero Aditón significa el lugar al que no se puede entrar. Entonces, parece que sí que podían entrar la Pitia, los sacerdotes y la persona que consultaba, pero de ello no se dice casi nada. Diversos autores tardíos, como Diodoro de Sicilia, Estrabón, Plutarco, Pausanias, Lucano, Orígenes y San Juan Crisóstomo, describen con algunas diferencias entre sí el proceso mediante el cual la Pitia recibía la inspiración. La imagen dominante que transcriben estas descripciones es que la Pitia se sentaba sobre un trípode, como vemos aquí, y este trípode se hallaba sobre una grieta muy profunda en la roca. Por esa grieta emanaban unos gases
que hacían que la mujer entrase en trance y que su cuerpo se agitara con convulsiones violentas. Algunos autores consideraban, en cambio, que la grieta era el espacio físico al que descendía la Pitia para profetizar. Luciano menciona además que masticaba hojas de laurel, lo que ayudaba a esta a alcanzar ese estado extático. Una vez inspirada, la Pitia daba respuestas, es decir, el verdadero oráculo. Estas eran incomprensibles, dicen que hablaba en la lengua de los dioses y posiblemente, aunque las fuentes no son claras en este aspecto, un sacerdote las interpretaba y escribía en forma de verso y después las entregaba al consultante. Y esa es entonces se estima que este y otros sistemas de adivinación eran considerados por los griegos de la antigüedad como medios válidos y útiles para tener una conexión con sus divinidades. Bien, el hecho de que tuviesen que reunirse 7 días antes, probablemente ya les adelantaban un poco de qué querían hablar. Y el hecho de que la Pitia entrase en trance con los gases que emanaban, se han encontrado fallas tectónicas debajo del templo de Apolo, de las cuales emanan diversos gases tóxicos que podían hacer entrar a estas pobres mujeres en un estado catatónico y masticar hojas de laurel, que la verdad es que no sé lo que puede producir, pues eso, debía hacerlas entrar en un estado pues lamentable, y los sacerdotes ya tenían una respuesta prepensada. Así era como los sacerdotes controlaron políticamente, por ejemplo, dónde iban a hacer, en todo el movimiento de colonización de Grecia, controlaron a dónde iban a ir los atenienses, dónde iban a ir los dorios, los jonios, los eolios, para que no hubiese choques colonizadores entre ellos. Y ahí fueron muy inteligentes. Hicieron la geopolítica griega, la controlaron los sacerdotes de Delfos. Y también controlaron las luchas entre ciudades para que hubiese menos guerra y menos luchas entre ellos. Es decir, Delfos, de este modo, tuvo un papel predominante en el control político de Grecia. Y también probablemente tuvo un control en la paz de las familias, en la paz es decir, fue muy importante el papel de estos sacerdotes a la hora de apaciguar desde los pequeños conflictos hasta los grandes conflictos. Por ello, parece que el oráculo fue respetado durante más de 1000 años. Como he dicho, los trabajos arqueológicos y geológicos han encontrado estas fallas geológicas donde se filtran gases como etano, metano y etileno. Bien, el santuario en sí, esta es una reconstrucción, las excavaciones han permitido una descripción bastante exacta del recinto. También Pausanias, que es un geógrafo del siglo II de nuestra era y que nos han llegado sus escritos, donde es más una guía turística maravillosa, donde nos explica exactamente cómo era el recinto. Y bueno, pues tenía una cerca sagrada alrededor, la períbola. Luego venían los llamados tesoros, que eran pequeñas capillas de diversos pueblos donde depositaban sus ofrendas, y luego ya estaba el templo de Apolo, el teatro, el estadio arriba, aquí no se ve bien, donde se realizaban los juegos píticos.
el peregrino tenía que hacer... Bueno, la fuente de Castalia está más abajo, había otras fuentes, y aquí había un mar de olivos que llegaba hasta el Golfo de Corinto, que en aquella época se decía que era el mayor del mundo. Tesoros, había el tesoro de los cireneos, tesoro de los nidios, de los sifnios, de los siциonios, de los tebanos, corintios, etruscos, que se consideraban un pueblo bárbaro, de los atenienses, de los eolios, de los dorios. No voy a pasar a describir cada uno. El teatro tenía 7.000 plazas y bueno, ahí se realizaban los juegos píticos, que eran juegos tanto de poesía como en el hipódromo se realizaban también pruebas atléticas, etcétera, etcétera. El ónfalo era el ombligo del mundo. La leyenda cuenta que Zeus mandó volar a 2 águilas desde 2 puntos opuestos del universo y se cruzaron justo aquí, en Delfos, y con esta piedra cónica llamada ónfalos, ombligo, que fue descubierta durante las excavaciones, pues simbolizaba el centro del mundo, donde Zeus empezó la creación, donde empezó la creación del mundo. Está en el Museo de Delfos. En cuanto a algunos ejemplos de oráculos famosos, pues el oráculo a Creso, cuando el rey Creso de Lidia consultó el oráculo de Delfos, preguntando si debía hacer la guerra a los persas, la Pitia le respondió que si Creso atacaba a los persas, destruiría un gran imperio. Creso lo interpretó como un augurio favorable, atacó, pero el imperio que fue destruido resultó ser el suyo propio. Jerjes, antes de invadir Grecia, el rey persa consultó al oráculo de Delfos, quien le respondió que Atenas sería destruida por el fuego divino. Jerjes lo interpretó como una señal de que los dioses estaban de su lado, pero el fuego divino resultó ser la quema de Atenas por los propios persas, y perdió. A Edipo, según las fuentes, cuando Edipo nació, sus padres recibieron un oráculo que decía que mataría a su padre y se casaría con su madre. Y esto llevó a una serie de eventos trágicos en los cuales mató a su padre y se casó con su madre, como vemos en la obra de Sófocles, Edipo Rey. Hay muchos más oráculos, pero bueno. El santuario, como he comentado, pues nació a principios del siglo VIII y tuvo mucha evolución. Allí se reunía una llamada anfictionía, que era una liga religiosa, pero también política, que agrupaba 12 pueblos y era como podríamos decir que era el equivalente de la ONU en Grecia. Ahí se reunían y tomaban decisiones para que hubiese periodos de paz, para saber quién podía hacer la guerra a quién, etcétera. Luego a veces no le hacían ni caso, pero bueno, igual que la ONU. Y el tener un sitio en la anfictionía daba mucho prestigio, porque solo había 12 sitios y entonces en un momento dado, cuando Filipo de Macedonia consigue tener un sitio o controlar a otros, pues bueno, fue considerado algo muy importante. Los Juegos Píticos al principio tenían lugar cada 8 años y después se acortaron a cada 4 de manera alterna con los Juegos Olímpicos. Llegó un momento en que en el siglo IV Delfos sufrió bastante. Hubo 3 guerras sagradas para controlar la anfictionía délfica y el santuario fue saqueado varias veces, hubo varios terremotos y en un momento dado los celtas saquearon durante el siglo III el santuario también. Bueno, ardió el templo varias veces
y Alejandro Magno reconstruyó el teatro y y ya en época romana empezó a decaer. Varios emperadores pidieron también oráculos, también ayudaron a su mantenimiento, pero ya los visitantes eran más curiosos, eran más turistas que fieles. En el siglo III los godos arrasaron el santuario, robaron lo poco que quedaba, destruyeron las estatuas que pudieron, y ya Teodosio el Grande acabó con lo que llamaba los centros de paganismo. El santuario cesó su actividad oficial en el 390, aunque se sabe que había criptooráculos al menos hasta el siglo V. Desde 1881, la Escuela Arqueológica Francesa de Atenas, con la cual trabajé, excava de manera casi ininterrumpida el lugar, gracias a lo cual podemos visitarlo hoy. Y este fue el crepúsculo de los oráculos. En nuestros días los vaticinios son un tanto diferentes. Siguen proliferando horóscopos, oráculos cotidianos, los intérpretes de sueños, la astrología, la quiromancia, tal vez un remedio de fácil consumo ante la falta de otros valores. A la vez seguimos recibiendo sin cesar todo tipo de pronósticos y oráculos, aunque camuflado bajo otras denominaciones como encuestas, estadísticas, demoscopia, incluso economía. Por ello, resulta un ejercicio sumamente útil volver una vez más la mirada hacia atrás, hacia la antigüedad clásica, y acercarse al mundo de los oráculos griegos como curiosidad y como conocimiento, más cercano de lo que a primera vista cabría suponer. Muchas gracias y buenas tardes.